gobernarlo democráticamente y conservarlo siempre en la senda de la democracia. No es que queremos desmerecer todas las virtudes, las otras muchas virtudes y facetas que le conocemos al doctor Walde, pero en el reconocimiento de esta enorme virtud seguramente estaremos todos de acuerdo. Por ello, mientras lo invitamos a hacerse cargo de nuestra cátedra, debemos tributarle un muy afectuoso reconocimiento con un fuertísimo aplauso. Gracias. Gracias. Parezco de la Rúa. Hola, ¿cómo te va, querido? Qué gusto de verte. Buenas noches a todos. Quiero en primer término agradecer a la Fundación Italia que me haya invitado una vez más a estar con parte de esta provincia de Santa Fe. Y como le decía hace instantes, siempre vengo a hablar de lo mismo. Tengo un amigo acá en Santa Fe que me decía, me habló a ver si es cierto que venía. Le dije, sí, es cierto. No vas a hablar siempre de lo mismo, porque ya lo sé de memoria, sí. Voy a hablar siempre de lo mismo, porque creo que es el déficit más importante que la clase política argentina tiene. Estoy seguro que si le preguntaran a los argentinos, y esto se extiende también a la mayoría de los países sudamericanos, va a decir que el principal defecto es la corrupción, seguro. Pero yo creo que a la par de ella hay otro enorme defecto, que es la absoluta desvinculación que tienen los políticos argentinos respecto del desarrollo productivo. El desarrollo, la producción va por un lado y los políticos desentendidos, pero no es nuevo, no es de este gobierno ni del anterior. Ustedes saben que yo provengo del justicialismo. Y bueno, después de la contrarrevolución del 55, el justicialismo fue duramente atacado, todos lo sabemos, es parte de nuestra historia. Fusilamientos, persecuciones, prohibiciones siquiera de cantar o silbar la marcha partidaria. Y hubo una resistencia del justicialismo y recuperó muchos de esos aspectos que había sido criticado, pero algo quedó en la nebulosa para los dirigentes de mi partido. Como si no hubiese ocurrido. Y yo soy de los que cree que fue uno de los aspectos más importantes de esa etapa. Una etapa en que nuestro país desarrolló la industria pesada, la aviónica, los aviones, no un avión, una serie de modelos de aviones cuando únicamente Estados Unidos construía aviones en América, la energía atómica, los barcos, los automóviles. Claro, algunos críticos decían, sí, pero era una industrialización cerrada. Claro, era la industrialización de la época. Era la de la época. Europa había salido de la Segunda Guerra Mundial destrozada, y estaba deslumbrada ciertamente por el fenómeno soviético.
los dirigentes europeos. Y salieron con una economía mixta, pero de fuertísima preponderancia estatal. Fuertísima preponderancia estatal. El caso más curioso, si se quiere, fue el de Churchill. Estaba repartiéndose el mundo en zonas de influencia con Stalin y Eisenhower y tuvo que irse porque tenía elecciones en Inglaterra y perdió las elecciones. Uno de los héroes de la guerra perdió las elecciones. Attlee, el presidente Attlee, puso precio a todo menos a la carne de conejo, nacionalizó los ferrocarriles. Quiero decir con esto que era la política, la economía de la época. Y eso quedó en la nebulosa en la Argentina, por lo menos para la gente de mi partido. No se reivindicó esa idea del desarrollo, de la producción, del trabajo. Pero sí lo retomó un hombre que no es justicialista, el doctor Frondizi. Días pasados estuve en el homenaje de él y al entrar un señor mayor de edad me dice: yo era de la mano derecha de Frondizi. ¿Dónde estaba usted cuando asumió Frondizi? Yo estaba en todas las cámaras y no pude evitar reírme. ¿Por qué? Porque recordé inmediato cómo fue mi conocimiento del doctor Frondizi. Yo era un joven que estaba estudiando secundario, no participaba de la política, pero mi papá se jubilaba, era empleado bancario. Voy a poner el reloj porque si no me pongo a charlar. Era empleado bancario. Y entraba el hijo. En el Banco de la Provincia era habitual que entraba el hijo como cadete. Justo el día que yo entraba a trabajar y que mi papá salía, se jubilaba, la famosa huelga del año 59 de los bancarios, que algunos la recordarán, algún memorioso la recordarán, el plan Conintes después, todo eso lo sufrí. Ese día que entraba, ese día me despedían. El segundo contacto con el presidente Frondizi, yo ya participaba del justicialismo, fue en las elecciones de 1962. ¿Y cuál fue el contacto con el presidente que teníamos? Que ganamos las elecciones en la provincia de Buenos Aires y no las reconoció.